Saludos amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Escuela del Mañana, en esta edición especial que hoy compartimos con la Delegación de Adolescencia y Juventud de nuestra Diócesis de Toledo. Como saben, nos visitan una vez al mes y hoy vamos a seguir profundizando en ese proyecto que iniciaba su andadura en la temporada anterior y que lleva como título Charlas Gen. Hoy para hablarnos precisamente del noviazgo cristiano, pero antes vamos a seguir avanzando en la exhortación apostólica postsinodal Christus Vivit, este documento que nos habla sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional con motivo del Sínodo de los Jóvenes que se celebraba recientemente. Para ello tenemos con nosotros y vamos a saludar a don David Sánchez, delegado de Adolescencia y Juventud de la Archidiócesis de Toledo. David, ¿qué tal? Bienvenido. Muy buenas, bien hallado. Bueno, capítulo tercero. En un estilo muy del Papa Francisco, ustedes son el ahora de Dios. Sí que es cierto que siempre hemos, pero no solo en la Iglesia, yo creo que en general hemos hablado de los jóvenes como el futuro, pero aquí es muy curioso como el Papa dice, no, son los jóvenes el ahora, son el ya, ¿no? Sí, eso es, ¿no? A veces, como bien decías, y eso es algo que ya el Papa en algún discurso anterior, una de la JMJ ya señaló, ¿no? Que los jóvenes no eran el futuro de la Iglesia, no, son el ahora de Dios, ¿no? Porque es ahora cuando tienen que dar lo mejor de lo que tienen, es ahora cuando tienen que darlo todo por el Señor. Por eso, pues es fundamental, ¿no? Caer en la cuenta de que no hay otro tiempo futuro, no hay que dejar los jóvenes para el futuro, son ya el ahora, y ellos no tienen que posponer sus proyectos, sus ilusiones, su trabajo para un futuro, ¿no? Sino que ya desde ahora, ¿por qué no empezar a vivir en clave de santidad? El Papa comienza hablando en positivo de los jóvenes, dice él, sin correr el riesgo de hacer un listado de calamidades. Sí que es cierto que hay cierta tendencia a cada vez que hablamos de la juventud de hoy día, pues ver solo lo negativo o ensalzar, realzar sobre todo lo negativo. Y el Papa, también muy en su estilo, lo que quiere hacer es comenzar por lo positivo, ¿no? Eso es, ¿no? Es decir, señala pues los grandes valores para evitar esa imagen negativa que a veces tenemos de la propia juventud. Por un lado, desde un punto de vista realista va a señalar los peligros a los cuales los jóvenes se están enfrentando, pero para nada pensar mal de ellos, ¿no? Pensar o quedarse nada más que en la negatividad de las cosas que les rodean, en las cosas negativas que pueden estar, los peligros que ellos son o cómo pueden tener pues ciertos comportamientos, ¿no? A veces escuchamos, ¿no? Pues que la generación Nini, ¿no? Ni estudia ni trabaja, como una manera un tanto despectiva a la hora de hablar de ellos, ¿no? El Papa ciertamente no quiere entrar ahí, será realista, es decir, afrontará ciertas cosas desde un punto de vista realista, afrontando los peligros a los cuales el joven se enfrenta, pero con un punto de vista positivo, optimista, decir, bueno, esto es así, pero el joven tiene la fuerza y el poder de cambiar, ¿no? Algo parecido a lo que celebramos hace poco, ¿no? San Juan Bosco, que decía que no hay jóvenes malos, pasa que hay jóvenes que nunca les han dicho que pueden ser mejor. Pues es eso, ese es el camino. Bueno, en Pastoral Juvenil dice el Papa al comienzo de este capítulo que debemos ser audaces, bueno, exactamente no dice lo de audaces, lo añado yo, ¿no? Pero que tenemos que ser audaces y encontrar caminos donde otros solo ven murallas. A mí esta definición me parece como muy práctica, ¿no? Y que es algo que tienen muy presente pues la gente, los agentes que trabajáis en la Pastoral Juvenil, ¿no? Así es, ¿no? Son sobre todo retos, ¿no? Como decías, una muralla es algo que tú no puedes atravesar, no puedes franquear, pero no es algo que tú ya, pues mira, me doy con esto y no hago nada. No, algo hay que hacer. Es decir, tienes ahí al joven, puede que exista una muralla, pero para ti es un reto, no es algo que ya te tenga que decir, pues lo dejo, lo abandono, es que no vienen a misa, es que no lo veo por aquí. No, es que tiene que ser el reto para ti, de qué manera poder llegar más a ellos, de qué manera poder entrar y cómo entrar, ¿no? O saltar esa muralla para llegar a esa persona, porque merece la pena, porque el joven lo necesita, en el fondo de su corazón lo está gritando, lo está reclamando, y por eso pues no podemos considerar que ya está, son así, y pues como a veces pasa en proyectos pastorales, ¿no? Si vamos a hacer esto, no es que esto ya se hizo hace unos años y no funciona, y esto ya como continuamente murallas, no, son retos. Es decir, este es el joven que tienes delante, ¿cómo vas a llegar a él? Y eso es lo que tenemos que intentar hacer, ¿no? Yo creo que en este punto voy a poner un ejemplo que creo que ha ocurrido recientemente, además en la Pastoral Juvenil de nuestra Diócesis de Toledo, y que viene a recoger esto, ¿no? El encontrar caminos donde otros ven murallas. El Papa un poco más adelante habla del ambiente digital, ¿no?
Desde la Delegación de Adolescencia y Juventud se advierte, al igual que advertimos todos, que vivimos en un mundo digital, globalizado, y que, bueno, pues para entendernos y para ponernos en sintonía con el joven, tenemos que hablar su lenguaje digital, ¿no? Y la Delegación de Pastoral Juvenil hace no sé cuánto tiempo exactamente crea el grupo Génesis, precisamente para poder llegar a través de ese canal y a través de ese lenguaje a los jóvenes, ¿no? Vendría a ser ese camino que no habéis, o sea, que habéis empezado a recorrer en vez de ver una muralla cerrada. Claro, es decir, tenemos que ir donde están, ¿no? Y ahí es donde tenemos que entrar donde ellos están, hablar con el lenguaje que ellos hablan, pero, pues como decía Benito XVI cuando creó el Dicasterio de Evangelización, ¿no? Es decir, el mensaje es el de siempre. No hay que cambiarlo, pero sí hay que anunciarlo con un lenguaje que sea entendible, ¿no? Por eso, pues claro que sí, hay que entrar en ese mundo de las redes sociales, en ese mundo de la creatividad, usando el lenguaje que tienen nuestros jóvenes y que hoy usan, ¿no? También es curioso cómo a lo largo de este capítulo tercero, pues yo cuando lo leía, ¿no? Pues veía que van apareciendo como retos que en la diócesis, pues distintos proyectos ya se están afrontando, ¿no? Por ejemplo, con el tema de la educación afectivo-sexual, pues tenemos el programa, vamos, Acción Familia y Vida tiene el programa de Yo en Ti, es decir, distintos aspectos que van saliendo y uno de ellos es este que dices de esos 3 temas que él dice que va a tratar. Uno es el ambiente digital y cómo pues hay que hacerse presente allí, porque es donde está el joven. Podemos seguir esperando que venga a la iglesia, podemos seguir tocando la campana y que venga, pero no va a hacerlo. Tienes que ir tú donde él está y hablarle en el lenguaje que él entiende, porque es igual, ¿no? Si tú quieres hablar a un inglés, pues en español, pues muy bien, pero si no sabe español, pues no va a aprovechar el lenguaje, pues algo parecido. Por eso yo creo que nuestra mirada tiene que ser una mirada realista, que es lo que toma el punto de vista del Papa, ¿no? Es decir, esta es la realidad del joven y desde ahí cómo entrar, cómo afrontar, ¿no? Hemos dicho antes que el Papa comienza este tercer capítulo hablando de los jóvenes en positivo. Bueno, pues lejos de ser un poco ilusorio el Papa, luego él también describe algunas situaciones graves, ¿no? En las que se pueden encontrar estos jóvenes. Luego sí que es verdad que aterriza en situaciones más concretas, ¿no? Es realista, por tanto, y advierte que hay jóvenes que se encuentran, o sea, que hay una pluralidad de los mundos juveniles muy amplia, que no podemos, como vulgarmente se dice, meter a todos en el mismo saco, y analiza además cuáles son estas circunstancias, ¿no? Así es, ¿no? Va analizando de qué manera se van dando esos grupos, cuáles son, es decir, no, aunque hay cierta uniformidad, pero no es todo lo mismo. Pues es verdad que hay jóvenes que están más enganchados a unas cosas que a otras, pero cada joven es distinto, ¿no? Es una unicidad, es decir, algo único que no se da siempre. Entonces, en este sentido, el Papa nos invita a que de nuevo escuchemos, ¿no? A que no tengamos miedo a escuchar esos retos, ¿no? De hecho, hay un número que dice, a veces en la Iglesia pues nos hemos dedicado a no tratar esos temas, ¿no? Esto mejor no se habla, como guardando un cierto rubor, ¿no? Como si nos diera miedo. Tabú. Claro, eso es, como ¿no? si fuera un cierto tabú. Dice, y de hecho lo dice el Papa en uno de los números, ¿no? De este tercer capítulo, donde dice que no hemos tratado ciertos temas y que son necesarios porque el joven necesita respuestas, ¿no? Un poco también ese es el fin de las charlas Gen, es decir, pues temas que los jóvenes están, que no hay nada más que una opinión aparentemente mayoritaria, pues hay que hacerlo, ¿no? O el campus de verano, cuando hicimos el compás de la universidad de primer campus de verano sobre bioética, ¿no? Pues bueno, pues hay temas tabú que no puedes hablar, aborto, eutanasia, porque no vamos a poder hablar, hablemos y demos el mensaje cristiano también ahí, pero sin ningún miedo, es decir, porque tenemos a Dios de nuestro lado, porque el joven lo necesita y porque, oye, ahí le están haciendo daño en su fe y necesita que se le apoye. Por eso yo creo que evidentemente no hay esa uniformidad, pero hay ciertas cuestiones que tenemos que afrontar sin miedo y dar la respuesta desde el Evangelio. El Papa dice, de hecho, que la juventud no es algo que se pueda analizar en abstracto, claro, sino que hay que concretar. Retomando el tema, pues en este capítulo también vamos a encontrar cómo el Papa se sitúa ante la realidad de los jóvenes en contextos de guerra, de violencia. Dice que en el caso de las mujeres las situaciones de marginación se vuelven aún más dolorosas y difíciles. Bueno, pues un capítulo yo creo que muy interesante y que da para mucho, ¿verdad?, que hay que saber leer y despacio, ¿no? Hay una parte que a mí, en este lenguaje de la revolución de la ternura, debo reconocer que me enternece, ¿no? Que es cuando dice que no somos una iglesia que no llora frente a estos dramas de sus hijos jóvenes. A mí eso me parece espectacular, esta frase y esta reflexión del Papa. Claro, es decir, tenemos que estar ahí con ellos, acompañarles,
bueno, pues esa frase concreta, ¿no?, que la hice dentro de ese contexto donde ha analizado también el tema de las adicciones que están surgiendo, Sí. el tema del mundo digital, de cómo pueden caer presos, y la Iglesia como madre pues tiene que cuidar a sus hijos, ¿no?, y por eso no puede permanecer impasible. Uh-huh. Dice el Papa Francisco en este capítulo 3 que la cultura actual presenta un modelo de persona muy asociado a la imagen de lo joven, pero dice no nos engañemos porque el modelo de belleza no es un elogio para los jóvenes, solo significa que los adultos lo que quieren es robar, mejor dicho, la juventud para ellos. Ahí la verdad es que ese número es muy valiente, es muy ¿no?, porque sí. verdaderamente está denotando lo que el mundo o ciertas personas del mundo, ¿no?, hacen a la hora de presentarnos, pues lo vemos continuamente en publicidad, ¿no?, son siempre rostros jóvenes, atléticos, etcétera. Pero ¿por qué hacen eso? No lo hacen porque les preocupe la juventud, sino por lo que pueden robarle a la juventud. Y eso el Papa hace esa denuncia muy fuerte, pero que es cierta, es decir, al mundo no le interesan los jóvenes, le interesa la juventud en el sentido de lo que ellos pueden aprovechar, lo que pueden gozar, lo que pueden disfrutar de esa juventud, pero a la joven no le interesa. De hecho es lo que vemos muchas veces pues a la hora de cuando estos jóvenes desgraciadamente, ¿no?, pues caen en ciertas redes, en ciertas adicciones. Pues ¿por qué? ¿Al mundo le interesa al joven? No, le interesa robarle su juventud y luego le tira la cuneta y ahí quedará y nos tocará a nosotros recogerlo, ¿no? Pero al mundo no le interesa, y esa denuncia me parece muy, muy importante del Papa, ¿no?, como a la hora de la publicidad, etcétera, lo que están haciendo en realidad es utilizar al joven, no le interesa al joven, utilizan al joven, que es distinto. Uh-huh. Dice que otro aspecto que destaca el Santo Padre es que algunos jóvenes sienten las tradiciones familiares como oprimentes y huyen de ellas. Y esto es una vía de escape de la Iglesia. Sí, eso también, ¿no?, pues lo veo muchas veces en nuestras familias, ¿no? Pues hay que ir a misa, pues no quiero ir a misa, pues ahora qué rollo, que tenemos que juntarnos en Nochebuena, que lo hemos vivido hace poco, ¿no? Todas esas tradiciones que a veces, claro, el joven pues tiene otra manera de vivir, o sobre todo quizás no se le ha enseñado la razón que hay detrás de esas cosas que se hacen, ¿no? Se ha hecho la tradición por la tradición, pero normalmente en ciertas tradiciones hay unos motivos detrás que se hacen, un significado, ¿no? Pues el hecho de ir a misa el domingo, pues no es que vamos porque siempre se ha hecho así en casa, pues hombre, eso puede tener cierto peso, pero habrá que explicarle el motivo de importancia de ir a misa, cómo cuidarlo, etcétera, ¿no? Por eso también es verdad que el joven puede experimentar rechazo, porque a veces pensamos que no son capaces de entender las cosas, y no, si el joven lo que quiere es que le expliques por qué tiene que hacer eso, ni más ni menos. Ya no sirve decir, lo tienes que hacer porque lo tienes que hacer. No, al joven tienes que decir, lo tienes que hacer y estos son los motivos por los que lo tienes que hacer. Darle una serie de razones, porque el joven es verdad que en sí lleva ese deseo de revolución frente a la autoridad, ¿no? Pero bueno, hay que mostrarle las razones de por qué las cosas se hacen, que hay un sentido, que no es sí porque sí, sino que hay un sí por varias razones que tú tienes que entender y que tienes que comprender y llevar a cabo. Uh-huh. Bueno, luego sale otro tema importante que entiendo que quizá en la segunda parte del programa, cuando hablemos del noviazgo cristiano, también vayamos a tocar, que es el tema de la sexualidad. El Papa dice que los jóvenes reconocen que el cuerpo y la sexualidad tienen una importancia esencial para su vida, pero también dice que la moral sexual que en ocasiones, digamos, la Iglesia defiende no es comprendida. Claro. O conocida, diría yo. Ahí, fíjate, a veces notamos, ¿no?, como el hecho de la moral sexual es algo que o no terminamos de explicar a los jóvenes porque nos da miedo, porque empezamos a decirles ciertas cosas, se van a ir y nunca le vamos a hablar de eso, o es algo que decimos, claro, es que esto es lo que al joven le echa para atrás, ¿no? Y es verdad, muchas veces los jóvenes pues no entienden, pues como, pues eso, ¿no?, por qué no pueden mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio, por qué no es conforme pues la voluntad de Dios ciertos comportamientos o ciertas tendencias sexuales, por qué no pueden hacer lo que les dé la gana, lo que sienten, si ellos lo sienten, es decir, toda esa serie de cuestiones pues están en el joven, ¿no? Y claro, a la Iglesia a veces podemos pensar que eso es motivo de que el joven se aparte, y bueno, así muchas veces es, pero yo creo que ahí hay dos rasgos importantes a tener en cuenta. Primero, que lo que tiene que conocer el joven es a Cristo, y solo cuando ha conocido a Cristo entenderá por qué esa moral sexual. Y segundo, hay que hablar esos temas y dar las razones. Lo que pasa es que bueno, el mundo no profundiza tanto en las cosas, ¿no? Pues va más a lo útil, a lo táctil, a lo que se hace inmediatamente y ya está, ¿no? A lo pragmático. Pero hay que enseñar a decir, no, vamos a ver, hay unas razones y son estas, ¿quieres pararte a entenderlas? ¿No? Muchas veces a lo mejor, pues cuando estás así, a lo mejor me pasa a mí en la universidad, ¿no? Pues estás con un joven que
bueno, que no cree en Dios, entonces lo primero que te pregunta es, ¿y por qué estáis así? ¿Por qué no os podéis casar? ¿Por qué no puedo mantener relaciones con mi novia? Y dice, bueno, pues si yo te quiero hablar de Cristo, ¿por qué no me dejas primero que te hable de Cristo? Y lo otro también hay unos motivos que entenderás más tarde. Entonces yo creo que, como dice el Papa, ¿no? A veces pensamos que esos temas pues echan a los jóvenes de la Iglesia. Y yo creo que lo que hay que hacer es mostrarles las razones. Otro peligro que tendríamos es el decir, bueno, como esto es lo que echa a los jóvenes de la Iglesia, pues vamos a cambiar o no lo tratamos, o bueno, no pasa nada. No, hombre, hay que tratarlo, hay que analizarlo y tienes que lanzar la invitación, porque es que si no, ¿qué le estás enseñando? Bueno, hay una frase en este capítulo 3 en la que el Papa reconoce que muchos jóvenes, el Papa insiste en que hay en ellos un deseo de Dios, que reconocen que hay un deseo de Dios en los jóvenes. Claro, eso es algo que bueno, está inscrito, ¿no?, en nuestro ADN. El deseo religioso está. El ser humano es un ser religioso por naturaleza. Otra cosa es de qué manera lo expresen, pero en todos está el deseo de Dios. Jóvenes, adultos, ancianos, en todo está el deseo de Dios. Entonces, es algo que Dios ha puesto en nuestro corazón y que le está reclamando, le está pidiendo. Y hay en el joven todos esos deseos de felicidad infinita, de poder, pues eso, ser feliz siempre, el tener una cierta, un deseo de continua vida, ¿no?, de un vitalismo, un vivir siempre, etcétera. Bueno, está denotando que no quieren morir, está denotando que busca una felicidad que el mundo no le puede dar, y esa es su gran contradicción. Pues claro, ¿por qué? Porque en el fondo tiene el deseo de Dios, un Dios que le va a hacer plenamente feliz, un Dios que le va a acompañar después de la muerte, un Dios que le quiere ofrecer la vida eterna. Y eso es lo que está ahí, y por eso lo tenemos inscritos todos en nuestro propio ser, ¿no? El ser humano es religioso por naturaleza, por mucho que algunos lo quieran tapar, esconder, etcétera, ¿no? De hecho, cuando, bueno, pues políticamente, ¿no?, se ha quitado a Dios de en medio, pues al final se termina idolatrando al Estado, ¿no? Pero porque en el ser humano está ese deseo de buscar un ser supremo. Bueno, en el capítulo 3 el Papa destaca 3 elementos o temas de suma importancia para los jóvenes de hoy. Hemos hablado antes, así un poco en líneas generales, del ambiente digital como uno de estos 3 temas. Si le parece, pues los digo los 3 y hablamos. El ambiente digital, los migrantes como paradigma de nuestro tiempo y poner fin a todo tipo de abusos, como 3 constantes o 3 temas que están muy presentes y que son importantes para los jóvenes de hoy. Claro, es decir, nuestros jóvenes, por un lado, ¿en qué lenguaje hablan o dónde se están moviendo en el mundo digital? Es cierto que no es el mundo perfecto y hay que intentar desengancharlos de eso, porque la vida es mucho más bonita que estar enganchado a un móvil o a un ordenador. Pero es ahí donde están y también hay que llegar ahí para poder ofrecerle lo otro. Pero están ahí y ahí es donde tenemos que ir, ¿no? El tema de la inmigración continuamente pues lo vemos en los jóvenes, ¿no? Es decir, basta que el joven salga a la calle, vaya a la escuela y va a encontrar gente que no es ni de su cultura ni de sus tradiciones. Gente, pues lo vemos, ¿no?, en nuestras ciudades y pueblos, como pues, bueno, pues las clases pues van teniendo una mayor variedad cultural, ¿no? Y por último, y yo creo que ese sí que es fundamental, evitar todo tipo de abusos, ¿no? Porque no se refiere solo a esos abusos sexuales que ha podido haber por parte de, sino que va mucho más allá. Es decir, cómo a veces el mundo lo que hace es pues explotar a nuestros jóvenes y cómo nosotros tenemos que sentir el deber y la misión de defenderles, porque les están explotando, les están vendiendo una moto que no tiene sentido, les están ofreciendo una felicidad que es falsa, y nosotros tenemos que ayudar, que son nuestros hijos, que tenemos que cuidarles, ¿no? Entonces yo creo que ahí el Papa sobre todo vuelve a tratar o a nombrar, ¿no?, esa colonización ideológica, como a veces nuestros jóvenes pues no son capaces o no se les permite pensar de una manera distinta de lo que hay, ¿no? A veces se ve, ¿no?, que jóvenes que van a clase, oye, pues no pueden proferir ninguna palabra en contra del aborto o a favor de la vida. ¿Por qué? Porque todo va a suponer ya empezar a dejar de tener amigos. O sea, eso se está viviendo. Entonces, esos abusos, oye, tenemos que reaccionar, tenemos que darles ambientes donde ellos puedan expresarse y ser lo que son y decir lo que piensan, que desgraciadamente, repito, en nuestro mundo pues no siempre se tiene, ¿no? Recuerdo pues eso, ¿no? Es decir, jóvenes que cuando están en un ambiente más entre cristianos dicen, pues que a gusto estoy porque por fin puedo decir lo que pienso. Pues es una pena que solo en ese ambiente lo puedan decir, porque hay una especie de colonización ideológica donde no se les permite salirse de un discurso
pues donde todo tiene que ser de una manera determinada por X persona, ¿no? Bueno, termina el Papa este capítulo 3 de la Christus Vivit, bajo el título Hay salida, y dice, bueno, me he detenido en algunos aspectos que hablan sobre la realidad de los jóvenes del mundo actual. Dice, exhorto a las comunidades a realizar con respeto y con seriedad un examen de su propia realidad juvenil más cercana, para poder discernir los caminos pastorales más adecuados. Y él termina con una serie de palabras a cada uno de estos caminos, ¿no?, de estas realidades que ha citado, ¿no?, anteriormente. Un capítulo muy interesante que yo creo que desde aquí podemos animar a su lectura, un capítulo que hay que saborear, no se lee así enseguida ni rápido, pero un capítulo que hay que pensar, sobre el que volver y analizar detenidamente. Bueno, y antes de que demos paso a la siguiente parte del programa, a mí me gustaría destacar que, bueno, pues en nuestra pastoral juvenil se van a vivir también momentos importantes en las próximas semanas. Lo más inmediato es Urda, aparte de la peregrinación de jóvenes a Urda, ¿no?, que todos los años se realizan desde esta delegación. Este año, si cabe, es un poquito más especial porque don Braulio se despide allí de los jóvenes o los jóvenes se despiden de él. Claro. Es decir, bueno, pues tenemos ya el nombramiento de un nuevo arzobispo, ¿no?, la marcha de que es ahora nuestro administrador apostólico, y bueno, los jóvenes también pues sentimos la necesidad, ¿no?, de despedirnos de aquel que ha sido nuestro pastor, de aquel que nos ha cuidado a lo largo de más de estos más de 10 años, ¿no? Han sido pues 3 delegados de juventud lo que ha tenido, la atención de don Braulio, y eso es común a todos los delegados hacia los jóvenes, pues siempre ha sido muy positiva, se ha preocupado, se ha mostrado cercano, cualquier cosa que se necesitara siempre se ha mostrado pues como un padre para darlo, y yo creo que los jóvenes pues también... Y ha acompañado, perdone que le corte, a los jóvenes en muchos y a lo largo de muchos caminos. Sí. O sea, caminos esto es de importante Santiago, destacarlo. Recuerdo un camino de Santiago a 40 grados, que bueno, luego ya lo hablamos. Y estaba ahí, y don Braulio estaba ahí caminando con los jóvenes. Sí, no, por eso yo creo que también pues es necesario, y los jóvenes también así lo sienten, que tienen que despedirse de su prelado, ¿no?, de que ha sido su arzobispo. Y así lo haremos el domingo día 9 en Urda, donde bueno, pues con esos más de 300 peregrinos que vamos a ir, pues despedirle emotivamente al que ha sido nuestro arzobispo, y agradecerle con un gesto sencillo pues todo lo que ha sido pues su magisterio y su atención para con los jóvenes. Estupendo. Bueno, pues muchísimas gracias, don David Sánchez, por acompañarnos en este programa que dedicamos mensualmente a la Delegación de Adolescencia y Juventud. Gracias. A ti. Y a ustedes, gracias por su compañía, y enseguida volvemos de nuevo para hablar de las charlas GEN, concretamente para hablar de la charla que tiene que ver sobre el noviazgo cristiano. Enseguida. Y volvemos de nuevo a Escuela del Mañana, en esta edición especial que compartimos cada mes con la Delegación de Adolescencia y Juventud, y en la que les ofrecemos, porque profundizamos así en un proyecto que nació el curso anterior, del cual se está preparando ya la segunda temporada y que han denominado Charlas GEN. Concretamente, en la de hoy vamos a hablar del noviazgo cristiano, y para ello vamos a entrevistar y vamos a compartir este espacio con la persona que ofreció esta charla, Marta Espíldora. Marta, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, muy bien, muchas gracias. Por estar con nosotros. Antes me confesaba Marta, y esto lo voy a hacer público, que qué nervios. Y yo decía, vamos a ver, habéis sido capaces de poneros delante de un público para defender una charla con temas que no suelen ser nada fáciles, que tienen que estar como muy bien interiorizados, aparte de argumentados, que lo están de hecho, pero que tienes que conocer muy bien. Y sobre todo frente a un público que suele ser de tu misma edad, ¿no? Y dices que no tiene nada que ver a esto que te pongo yo aquí. Claro, allí me lo había preparado y aquí estoy un poco, pues, bueno, a lo que venga. Vamos a hablar sobre sobre lo mismo, vale. ¿no? Sobre la charla.
Pero antes de empezar, de meternos de lleno en este tema que tiene que ver con el noviazgo cristiano, a mí me gustaría saber cómo llega Marta Espíldora a este proyecto. Pues bueno, hace ya 2 años, don David, el delegado de Juventud, me preguntó que si me gustaría participar en un proyecto que estaban pensando, que todavía se estaba gestando, y me explicó un poco la idea, ¿no? Pues que no hay material en español sobre temas y cuestiones pues, para catequesis o pues, simplemente dudas cristianas que puedan surgir. Sí es cierto que hay mucho material de calidad en Estados Unidos, incluso en Sudamérica, pero en España pues, no se encontraba algo así. Entonces pues, me pidió que si quería participar. Y bueno, y como yo sí que utilizo YouTube y sí que es cierto que yo soy seguidora de canales de Estados Unidos y demás sobre esos temas, pues me pareció una buena idea porque reconocía que en España no había ese material. Y había esa carencia, ¿no? Sí. Y que podíais ayudar. Bueno, los temas yo he dicho que tienen también su controversia, ¿no? Y a la vez pues su necesidad, ¿no? Entre los propios jóvenes. A ti te ha tocado el del noviazgo cristiano. ¿Qué te pareció? ¿Te ha tocado o lo has elegido? O no, nos lo proponían, si se nos daba cómo se nos repartían los temas. Y a mí me tocó ese. El noviazgo cristiano. ¿Y qué te pareció? Me pareció muy bonito, me pareció un tema muy bonito y muy desconocido también, porque como digo también en la charla que el noviazgo no está de moda, pues está aún menos de moda el noviazgo cristiano tal y como nos lo enseña la Iglesia. ¿Y no es un tema en el que a veces tienes que pelear o tienes que defender en muchas ocasiones? Sí, bueno, en mi día a día, más que pelear, yo creo que es que a raíz de pues, mi testimonio, lo que intento yo dar de testimonio, sí que es cierto que mis amigas o mis compañeros de clase sí que pues, me preguntan sobre pues, cómo lo vivo yo y surgen conversaciones interesantes porque no tenemos por qué estar de acuerdo y normalmente no lo estamos, pero sí es cierto que se genera un diálogo que también yo creo que, pues, aunque las charlas están muy bien, es mucho más valioso el testimonio en persona que en las redes sociales. La experiencia propia, ¿verdad? Sí, pero sí es verdad que gracias a la charla, al haberla mandado, da luego pie a conversaciones con la gente de mi entorno. Claro, que te pregunten, que quizá no sepan, que no que tengas novio, sino que lo vives de esa manera. Bueno, hay algo básico que me he saltado y que no te he preguntado. Dime tu edad y qué estás estudiando o en qué trabajas. Pues tengo 22 años y estoy acabando este año Derecho. Derecho. Bueno, si te parece, Marta, empezamos con un extracto de esta charla en la que tú hablas sobre el noviazgo cristiano. Lo vemos. Es un concepto un poco difícil de entender en una sociedad como la nuestra, tan influida por el narcisismo, esa incapacidad de salir de uno mismo en la que estamos todo el tiempo mirándonos el ombligo. Y de aquí derivan un sinfín de inmadureces que hacen misión imposible llevar a cabo este proyecto común de vida y amor. Y si hemos sido creados para el amor y un amor de comunión, todo el proceso de desarrollo de la persona irá encaminado a capacitarnos para vivir ese amor. ¿Y cuándo empieza todo? Pues empieza en una etapa privilegiada, en la que la vida te sonríe, el mundo es de color de rosa y sientes un zo por dentro. Y es ese primer momento del noviazgo en el que te has enamorado. Bueno, ahí no lo hemos dicho, pero justo estabas definiendo lo que era el amor de comunión, ¿no? Y empiezas tu intervención diciendo que es que todos hemos sido creados para el amor. Luego otro de los puntos que tocas al principio de tu charla tiene que ver con lo de ser novios. Lo adelantábamos hace unos minutos, ¿no? ¿Ya no se lleva esto de ser novios, Marta? A ver, yo lo que veo en mi ambiente, en pues, mis amigas y mis compañeros, se lleva pues, juntarse. Y sí es cierto que más adelante, al cabo del tiempo, quizás sí se presentan como novios o sí actúan como novios, pero lo que se ve es que la gente pues, tiene ese cierto miedo al compromiso, aunque empiezan a vivir como si estuviesen casados, pero sin ni siquiera ser novios, ¿no? Y cuando tú dices, es tu novio, como que hay ese cierto rechazo al principio porque es demasiado serio para ellos y van poco a poco. Pero van poco a poco de cara al mundo con el lenguaje, pero realmente cómo están viviendo... Pero dan el salto sí, a convivir como sí, si estuvieran casados, sí. ¿no? Eso es un poco contradictorio, Sí. diríamos. Bueno, lo dices también en otro momento de la charla, lo vemos. ¿Pero qué es el noviazgo y para qué sirve? Porque hoy en día no está nada de moda. ¿Quién se presenta como el novio de alguien o presenta a alguien como su novio? Parece que en cuanto suena esa palabra, novio, saltan las alarmas, es demasiado serio, demasiado compromiso. Hoy en día somos pareja, o nos estamos conociendo, quizás a base de rollitos los fines de semana. Pero ser novios es mucho más, y si analizamos la etimología de la palabra, quizá lo podamos comprender un poco mejor. Novios hace referencia a nuevo,
Es decir, que los novios, el chico y la chica que están saliendo, se hacen constructores de una nueva realidad, algo que no existía antes, y se ponen en camino para llegar a ser una sola carne, un solo corazón y una sola alma. Bueno, luego más adelante en tu charla hay algo muy interesante porque tú hablas de que el noviazgo es un camino que pasa por distintas etapas, desde el primer flechazo, que hay que disfrutar y hay que saber vivir también, pero que luego eso va pidiendo como de más enriquecimiento, más entrega, más generosidad y sobre todo más madurez, ¿no? Esas, digamos, son las etapas del noviazgo. Sí, yo creo que al final van acompañando también al desarrollo de la propia persona y no es lo mismo cuando empiezas a conocer a alguien, igual que no es lo mismo cuando eres más pequeño, que también vas pues madurando. Y yo creo que es súper necesaria la madurez y es también una falta real en la sociedad y pues quizá también yo misma, que también estoy pues en ese camino, pero porque yo creo que por ejemplo todas las parejas, todos los matrimonios que se rompen, todas las familias que se rompen o todos los noviazgos que se van rompiendo, en muchos casos son por falta de madurez. Que yo creo que la madurez es... En esta etapa. Es en esta etapa, por no haberlo vivido bien, que también lo digo más adelante en la charla, luego todo eso se recoge en el matrimonio, no lo arregla todo el sacramento y hay que ir cuidando todo desde el noviazgo. Entonces yo creo que la madurez es esa responsabilidad de verdad entender que el amor no es ese sentimiento, sino que es esa decisión libre de cada día de amar a esta persona, aunque haya días que no lo sientas o aunque haya días que pues todo parezca fatal, negativo, claro, y pero que te has es equivocado. perseverar, sí. Y esa madurez es esa responsabilidad de saber aceptar y la responsabilidad que conlleva pues un compromiso, que el noviazgo es en menor medida que en el matrimonio, evidentemente, pero... Bueno, pues lo vemos, lo descubrimos también en este extracto. En la primera de ellas, cuando han transcurrido unos meses y ya se están pasando los efectos cegadores y apasionantes del enamoramiento, hay que discernir. Es decir, hay que plantearse, ¿es esta la persona con la que quiero pasar el resto de mi vida? Si la respuesta es sí, llegamos a la segunda etapa, que es cuando los novios se irán conociendo y creciendo en su capacidad personal de comunión, para llegar más adelante a la comunión plena de lo que son. La salud del matrimonio está muy condicionada por el noviazgo previo. Por eso es importante conocer qué es el noviazgo y las etapas, porque no hay que pensar que si tengo un montón de problemas en el noviazgo, voy a llegar el día de mi boda al altar, voy a dar el sí quiero y la gracia del sacramento lo va a solucionar todo. No es así. Lo que siembres en el noviazgo lo vas a recoger en el matrimonio. Por eso hay que conocer el proceso de maduración del amor en el noviazgo. ¿Tú qué entiendes por amor? Bueno, pues muy importante el tema de la madurez. Yo entiendo que eso también lo vives como experiencia personal, porque tienes novio desde hace 3 años más o menos. ¿Y qué supone el que uno vaya caminando poco a poco y el hecho de que ese amor sea maduro y vaya madurando también y creciendo? Sí, pues yo creo que el discernimiento es durante todo el noviazgo y según vas caminando pues vas conociendo al otro y le vas queriendo no a pesar de sus defectos, sino pues también con sus defectos y también pues reconociendo los tuyos y viendo que pues te da esa paz en el corazón y que te hace crecer y bueno, y al ser un noviazgo cristiano que te acerque a Dios. Entonces pues yo creo que la madurez es también pues no dejarse llevar por pues lo que diga el mundo y ser también pues perseverante en la vida de fe y en ese amor, que también yo creo que la madurez es también reconocer que muchas veces parece que la Iglesia como que te impone, pues por ejemplo no tener relaciones sexuales o antes del matrimonio o lo que sea, que muchas veces se vive como una imposición. Y yo lo que estoy viendo en mi noviazgo y cuando hablo con mis amigas que pues, no son católicas, yo sí que como que agradezco a la Iglesia porque me parece muy inteligente todas esas enseñanzas, porque me dan la libertad y el espacio para poder discernir sin pues, haber atado nada antes de tiempo y tengo pues total libertad, pues si en algún momento yo no veo que el noviazgo vaya al matrimonio o mi novio no lo ve, pues poderlo dejar libremente. Entonces yo creo que es también pues, reconocer ese sí que hay detrás de los mandamientos y las enseñanzas de la Iglesia. Luego hablamos, si te parece, de qué os ayuda a caminar o qué es fundamental en un noviazgo cristiano. Das tú luego una serie de consejos, pero la Iglesia, ¿qué os ayuda? Dirección espiritual, participar de distintos momentos que provoca, por ejemplo, la Delegación de Adolescencia y Juventud, juntos, formar parte de algún movimiento, alguna realidad que esté dentro de la Iglesia. Luego hablamos de eso. Nos adelantábamos a lo siguiente que vamos a escuchar al principio, casi al principio de nuestra entrevista,
Cuando hablabas de que la gente rehuye de esto del título de ser novios, pero sin embargo enseguida empiezan a actuar como si ya estuvieran casados, ¿no? Sí. Que parecía un poco contradictorio, te decía yo, ¿no? ¿Qué peligro hay cuando se queman etapas? ¿Qué peligro hay y lo que supone esto, ¿no? En otro momento de tu charla, y así lo hablas tú y así lo defines, tocas el tema de las relaciones prematrimoniales que estábamos comentando hace unos minutos. Si quieres lo vemos y luego, De acuerdo. y luego comentamos. Ese amor primero tiene que madurar, tiene que dar un paso para dar lugar al segundo tipo de amor, la segunda faceta, el amor de donación. El momento en el que ese amor se va liberando de la fantasía e idealización de la persona amada y vas conociéndote tal y como eres, y vas creciendo en la capacidad de acogida del otro, como es, con sus defectos y virtudes, y de entrega al otro tal y como eres. Y lejos de lo que pueda decirte la sociedad, que tú eres grande por tu potencial sexual o tu atractivo físico, tú eres grande por tu capacidad de entregarte con todas tus fuerzas y facultades, con todo tu cuerpo y alma, comprometiéndote en un amor verdaderamente humano, total, fiel y exclusivo. Y esta es la definición del amor al que tiende el noviazgo, el amor conyugal, esa tercera faceta del amor. Bueno, como tú bien decías, todo camino pues tiene una meta, ¿no? Y en el caso del noviazgo está el matrimonio. El noviazgo cristiano no se entendería sin esta meta, ¿no? Exacto. Marta. Yo creo que el noviazgo, también lo que más adelante, es una etapa pues transitoria. Estás en camino, te pones en camino con tu novio para llegar a una meta. Pero no, lo que ocurre ahora, a día de hoy, yo lo que veo en el mundo es que el noviazgo se ha convertido en un fin en sí mismo que al final pues no llega a ningún lado. Entonces el noviazgo, así entendido, termina tarde o temprano fracasando porque no es para lo que fue pensado. Al final te llama a un compromiso mayor, que es el matrimonio. A mí me gusta mucho, hay uno de los momentos en los que tú destacas que no es una etapa transitoria, ni que hay que pasar de puntillas, ni que hay que, digamos, en cierto modo aligerar para que pase enseguida y ya culmine en el matrimonio, sino que es una etapa que no hay que quemar, como decíamos antes, ahora lo vamos a escuchar, y que hay que vivir y en la que debemos ser plenamente conscientes de que también estamos llamados a la santidad. Lo vemos. Y aquí resulta inevitable mencionar las relaciones prematrimoniales. ¿Por qué no puedo acostarme con mi novio si le quiero? Nadie duda que no le quieras. Pero, como hemos visto antes, el amor tiene un proceso de maduración y el ejercicio de la sexualidad es una manifestación de un amor muy específico y muy maduro, que se da en el amor conyugal. Y es que hay una diferencia básica entre el noviazgo y el matrimonio. Los novios están pues tanteando si ese amor entre ellos merece un compromiso eterno con todo y para siempre, mientras que en el matrimonio ya existe ese amor comprometido. Un sí a destiempo no favorece un conocimiento más profundo del otro, sino que acrecienta la ceguera del enamoramiento y tapa los problemas evitando que se solucionen. Además, esclaviza a una de las partes por el miedo a perder al otro, o incluso puede fomentar que alguno de los dos sienta ese egoísmo de utilizar al otro, porque ese sí a destiempo reduce la relación a la mera búsqueda del placer momentáneo. Bueno, Marta, a mí me gustaría ahora que nos contaras cómo personalmente, desde tu experiencia como novia, ¿no?, en este caso, os ayuda la Iglesia. Estamos hablando del noviazgo cristiano y no se entiende eso si se vive fuera de la Iglesia, ¿no? Hablábamos antes pues, de distintos instrumentos, de distintos momentos en la vida de la Iglesia que os puedan ayudar a pues, alcanzar la santidad también en esta etapa de la vida. Cuéntame. Pues bueno, como había dicho antes, pues lo que la Iglesia enseña acerca de cómo vivir el noviazgo y cómo vivir el amor, pues nos ayuda mucho, pero sí que nos ayuda de la mano pues, de nuestro director espiritual. Tenemos dirección espiritual y pues también para ir entendiendo en cada momento de tu vida cómo te encuentras las cosas, porque no es tan fácil interpretarlas o entenderlas. También nos ayuda mucho la misa, que vamos juntos a misa, la confesión frecuente y también acudir a las actividades que desde la delegación de pastoral o desde las parroquias se proponen y acudimos a ellas bastante frecuentemente. Bueno, finaliza tu intervención, tu charla, con una serie de consejos para vivir el noviazgo plenamente, el noviazgo cristiano. Vamos a escucharte. Los novios necesitan un ideal grande, común a ambos, que totalice la relación e implique a los dos. ¿Y acaso
hay un ideal más grande y más completo que el de vivir en santidad el momento presente de discernimiento, conocimiento mutuo y crecimiento en la capacidad de comunión? En la santidad es el modo verdaderamente humano de vivir la vida paso a paso. Y este es el plan de Dios para los novios, vivir el noviazgo en santidad. Claro que así dicho queda muy bonito, pero muy amplio. Yo os voy a dar 5 consejos sencillos para que viváis vuestro noviazgo en santidad. El primero es que tengáis un amor generoso. Hay que sacrificarse, hay que salir de uno mismo, adelantarse a lo que necesita el otro, a lo que necesita la relación. En segundo lugar, la paciencia. Esta es complicada, pero hay que entender que cada uno tiene su tiempo. Hay que saber esperar con el otro para poder comprenderse y caminar juntos. En tercer lugar, la humildad. Un noviazgo no necesita 2 personas perfectas, pero sí tienen que ser humildes. Tiene que haber cabida para la corrección fraterna. Saber corregir al otro cuando se ha equivocado con humildad, pero también saber aceptar la corrección con humildad. Y por supuesto, hay que saber tragarse el orgullo para pedir perdón y perdonar al que se arrepiente. ¿Algo más, Marta? Pues sí, como decía que eran 5 puntos, pues faltaría la libertad, ¿no? Que tiene que haber libertad en la relación para poder ser auténticos, porque no se puede amar aquello que no se conoce y debes ser capaz de pues, ser tú mismo y la otra persona ser ella misma, irse conociendo. Y por último, pues y no menos importante, la castidad, que se ve muchas veces eso como un yugo, una imposición, y es la manera verdaderamente libre y auténtica de vivir el amor, porque eres dueño de ti mismo y no una marioneta en manos de tus propias pasiones. Entonces, pues esos son los 2 últimos consejos que faltaban por destacar ahí. Bueno, sobre la castidad también hay una charla específica, ¿no? Que, bueno, pues si Dios quiere podremos abordar en otro momento, ¿no? A mí me gustaría que terminásemos este espacio como terminas tú esta intervención, ¿no? Cuando señalas que el noviazgo cristiano en este caso, pero bueno, el noviazgo es una etapa que hay que disfrutar, que hay que saber vivir y en la que también todos estamos llamados a la santidad. Así es, al fin y al cabo la vocación de todos los cristianos es ser santos y independientemente de que estés en un noviazgo, en el matrimonio, seas sacerdote o lo que sea. Entonces es que muchas veces se vive como que parece que muchos adolescentes sobre todo que han fracasado porque no tienen novio y no porque la vocación real y final de todos, la meta final es el cielo y es ser santos. Entonces, pues si estás en un noviazgo, pues tienes que ser santo en el noviazgo, si luego te casas, pues tienes que ser santo en el matrimonio. Entonces, pues es dar importancia pues, a lo importante, a lo verdaderamente esencial. A raíz de tu intervención en Charlas Gen, ¿te ha surgido alguna anécdota? ¿Te han preguntado? Antes decías que has propiciado el diálogo con ciertas amistades, ¿no? A propósito de este tema. Sí, sobre todo también recibí varios mensajes de madres que me daban las gracias por haber sido instrumento para poder haber hablado con sus hijos de esos temas que nunca habían tenido la oportunidad. Y a raíz de verlos juntos habían podido pues, dialogar sobre cómo lo veían y demás. Gente cercana a mí también, pues que eso me hizo mucha ilusión. Y luego sí que es cierto que en mis círculos, pues sobre todo en clase, sí que he tenido y sigo teniendo, todavía continúa, pues conversaciones con amigas y con una de ellas, pues que ella me reconocía que sí es cierto que ella le hubiese gustado saber todo eso antes, porque ella ahora que había encontrado como el novio que ella decía que era como el hombre de su vida, se arrepentía de haberse ido entregando antes, porque ella se reconocía ahora rota, que se había ido repartiendo a otros chicos y ahora se arrepentía de esa herida que tenía y ella como que se daba por perdida y ahora pues es eso, dar la esperanza de que nunca hay nadie perdido. Pero sí que es cierto que la sociedad, los jóvenes están muy heridos porque no se les ha enseñado a amar de verdad. Bueno, es curioso porque tú terminas tu charla precisamente diciendo que nunca es tarde, que si no están viviendo los que te escuchan el noviazgo así, pues que nunca es tarde para empezar, para comenzar y dando ese aliento, ¿no? Esa esperanza. Marta Espíldora, muchísimas gracias por estar con nosotros. A vosotros. Y a ustedes también, gracias por su compañía. El lunes que viene volvemos en una edición especial de Escuela del Mañana, donde hablaremos y les presentaremos la 5ª fiesta por la mujer y la vida que organiza la Archidiócesis de Toledo y que, como ya saben, se va a celebrar el próximo 29 de febrero. Lo dicho, que pasen una feliz semana. Hasta el lunes.